China, una tierra de vastas llanuras y montañas imponentes. Es un país de inmensa escala y belleza impresionante. Desde el desierto de Gobi hasta el Himalaya, los paisajes de China son tan diversos como su gente. El clima del país es igualmente variado. Va desde el frío intenso del norte hasta el calor tropical del sur. Esta variedad es el resultado del vasto tamaño de China. Se extiende por gran parte del este de Asia. China es uno de los países con mayor biodiversidad de la Tierra. Alberga una amplia gama de vida vegetal y animal. Esto incluye especies icónicas como el panda gigante y el leopardo de las nieves. Esta increíble biodiversidad se debe en parte a la variada geografía y clima de China. El país también posee una gran cantidad de recursos naturales. Estos van desde el carbón y el mineral de hierro hasta los elementos de tierras raras. Estos recursos han jugado un papel crucial en el desarrollo económico de China. Los recursos naturales de China han sido tanto una bendición como una maldición. Han impulsado el rápido crecimiento económico del país. Sin embargo, este crecimiento ha tenido un costo para el medio ambiente. La contaminación del aire y del agua son problemas graves en muchas partes de China. El país ahora está trabajando para equilibrar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente. La geografía de China ha moldeado su destino de muchas maneras. El vasto tamaño y los variados paisajes del país han llevado al desarrollo de distintas culturas regionales. Las montañas y los desiertos de China han servido como barreras naturales. Históricamente la han protegido de invasiones. También han limitado su interacción con el mundo exterior. Este aislamiento ha tenido un profundo impacto en la cultura y la historia de China. China es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Su historia registrada se remonta a más de 4000 años. La evidencia arqueológica sugiere que la actividad humana en la región se remonta aún más atrás. El Valle del Río Amarillo a menudo se conoce como la cuna de la civilización china. Fue aquí donde la agricultura floreció por primera vez en China. Esto llevó al desarrollo de comunidades establecidas. Estas comunidades eventualmente se convirtieron en poderosas dinastías. La dinastía Xia se considera tradicionalmente la primera dinastía en la historia china, aunque la evidencia de su existencia sigue siendo en gran parte arqueológica. La dinastía Shang, que siguió a la Xia, dejó una gran cantidad de registros escritos. Estos registros proporcionan información valiosa sobre la sociedad china temprana. Los Shang eran conocidos por sus avanzadas técnicas de fundición de bronce. También desarrollaron un sofisticado sistema de escritura. Este sistema es un precursor de los caracteres chinos modernos. La dinastía Zhou, que derrocó a los Shang, marcó el comienzo de una edad de oro de la filosofía y la cultura china. Fue durante este periodo que surgieron el confucianismo y el taoísmo. Estas dos filosofías tendrían un profundo impacto en la sociedad china. Todavía se estudian y veneran hoy en día. La dinastía Zhou se caracterizó por un sistema de gobierno descentralizado. Este sistema eventualmente llevó a su caída. A pesar de la fragmentación política del periodo Zhou posterior, esta era fue testigo de importantes avances culturales y tecnológicos. La metalurgia se generalizó, lo que llevó a la mejora de las prácticas agrícolas y la tecnología militar. El uso de carros en la guerra también se generalizó durante este tiempo. El período de los reinos combatientes, como se le conoce, vio una intensa rivalidad entre diferentes estados que competían por la supremacía. Este período sentó las bases para la unificación de China bajo la dinastía Qin. La dinastía Zhou, aunque inicialmente poderosa, sucumbió a luchas internas y presiones externas. El sistema descentralizado debilitó la autoridad central, marcando el comienzo del período de los reinos combatientes. Esta era fue testigo de una escalada en la guerra y la intriga política. Los avances en metalurgia llevaron al desarrollo de armas más letales. Los estrategas emplearon tácticas innovadoras. Sun Tzu, autor de El arte de la guerra, vivió durante esta época. En medio del caos, varios estados emergieron como contendientes principales. Los estados de Qin, Chu, Qi, Yan, Han, Zhao y Wei participaron en alianzas y traiciones. Este periodo fomentó un fermento intelectual y cultural. Filósofos desarrollaron escuelas de pensamiento como el confucianismo, taoísmo, legalismo y moísmo. El confucianismo abogaba por la armonía social y la educación,
El taoísmo enfatizaba el equilibrio y la armonía natural. El legalismo creía en leyes estrictas y castigos severos. Entre los estados en guerra, el estado de Qin, ubicado en la parte oeste de China, demostró ser particularmente hábil en consolidar el poder. Liderados por gobernantes ambiciosos, los Qin se embarcaron en conquistas militares, expandiendo su territorio. Adoptaron principios legalistas, implementando un gobierno centralizado y autoritario. Invirtieron en infraestructura, mejorando la productividad agrícola y facilitando movimientos de tropas. Implementaron reformas agrarias, debilitando el poder de la aristocracia tradicional. Este enfoque permitió a los Qin desgastar a sus rivales. El duque Xiao de Qin implementó reformas recomendadas por Shang Yang. Estas reformas fortalecieron el poder militar y económico del Estado. Incluyeron un sistema meritocrático para ascensos militares. Implementaron leyes estrictas y castigos severos. Este énfasis en principios legalistas transformó a los Qin en un estado organizado y disciplinado. Para el siglo III a.C., los Qin estaban listos para unificar los estados en guerra. El último impulso para la unificación llegó bajo el reinado del rey Zheng de Qin, quien más tarde sería conocido como Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Conquistó los estados en guerra restantes, estableciendo la dinastía Qin en el año 221 a.C. Qin Shi Huang centralizó la burocracia, moneda y escritura, facilitando comercio y comunicación. Abolió el sistema feudal y construyó la Gran Muralla. Su reinado marcó el final del período de los reinos combatientes y el comienzo de una nueva era en la historia de China. El reinado de Qin Shi Huang, aunque marcado por logros significativos, resultó ser de corta duración. Su muerte en 210 a.C. desencadenó una lucha por el poder que sumió al recién unificado imperio en el caos. La dinastía Qin se desmoronó rápidamente. Estallaron rebeliones por todo el imperio, desafiando la autoridad de los Qin. De las cenizas de la dinastía Qin surgió la dinastía Han, fundada por Liu Bang. La dinastía Han, que duró más de 4 siglos, se considera una edad de oro en la historia china. Los emperadores Han adoptaron un enfoque más moderado del gobierno. Atemperaron los principios legalistas con los ideales confucianos. Este cambio hacia el confucianismo tuvo un impacto profundo y duradero en la sociedad china, moldeando sus valores y cosmovisión durante los siglos venideros. Bajo la dinastía Han, China expandió su territorio significativamente. Los emperadores Han establecieron una vasta red de rutas comerciales, conocida como la Ruta de la Seda. La dinastía Han también hizo avances significativos en varios campos. La fabricación de papel, inventada durante esta era, revolucionó la escritura y la comunicación. La invención de la brújula mejoró enormemente la navegación y la navegación marítima. En medicina, la acupuntura y los remedios herbales se desarrollaron aún más. El legado de la dinastía Han, como una edad de oro en la historia china, es innegable, sentando las bases para las dinastías posteriores y moldeando la identidad cultural de China durante milenios. El establecimiento de la Ruta de la Seda bajo la dinastía Han marcó un momento crucial en la historia mundial. Esta vasta red de rutas comerciales conectó Oriente y Occidente durante siglos, facilitando el intercambio de bienes, ideas y culturas. La Ruta de la Seda atravesaba desiertos, montañas y oasis, conectando diversas culturas y fomentando la prosperidad económica. Caravanas cargadas de seda, especias, té, porcelana y otros productos preciosos del Oriente se dirigían hacia el oeste, mientras que caballos, cristalería, textiles y oro fluían hacia el este desde el Imperio Romano, Persia y la India. La Ruta de la Seda no era simplemente un conducto para el comercio, también fue un catalizador para la difusión cultural. El budismo, originario de la India, se extendió hacia el este a lo largo de la Ruta de la Seda, encontrando terreno fértil en China, Corea y Japón. Inventos chinos, como la fabricación de papel, la pólvora y la imprenta, viajaron hacia el oeste, llegando finalmente a Europa
y transformando el curso de la historia. La Ruta de la Seda fomentó el intercambio intelectual y artístico. Académicos, monjes y viajeros recorrieron sus rutas, compartiendo conocimientos, enseñanzas religiosas y estilos artísticos. El impacto de la Ruta de la Seda en el desarrollo del arte y la arquitectura es evidente en la fusión de estilos que se encuentran en las pinturas rupestres budistas a lo largo de la ruta, que mezclan influencias indias, chinas y de Asia Central. A pesar de su importancia, la Ruta de la Seda no estuvo exenta de desafíos. Los bandidos y la inestabilidad política representaban amenazas constantes para los viajeros y comerciantes. El arduo viaje a través de vastas distancias y terrenos implacables afectó tanto a humanos como a animales. Sin embargo, el atractivo de las ganancias y el deseo de conocimiento e intercambio cultural mantuvieron activa la Ruta de la Seda durante siglos, dejando un legado perdurable en el mundo. La dinastía Han, a pesar de sus logros, sucumbió a presiones internas y externas. La corrupción y los levantamientos campesinos socavaron la autoridad del gobierno. A principios del siglo III, la dinastía Han se fragmentó en reinos rivales. El colapso de la dinastía Han marcó el comienzo del período de las 6 dinastías, una era de fragmentación política y guerra. A pesar de la agitación, hubo desarrollos culturales e intelectuales. El budismo continuó extendiéndose y floreciendo, influyendo en el arte, la literatura y la filosofía. La dinastía Sui reunificó a China después de siglos de división. Emprendieron proyectos de infraestructura masivos, incluyendo la construcción del Gran Canal, una vía fluvial monumental que conectaba el norte y el sur de China. Facilitó el comercio y la comunicación, fortaleciendo la unidad económica y política del imperio. La dinastía Sui colapsó bajo el peso de sus propias ambiciones. La dinastía Tang marcó el comienzo de otra era dorada, famosa por su expansión territorial y prosperidad económica. Los emperadores Tang extendieron la influencia china, conquistando territorios en Asia Central. La Ruta de la Seda se convirtió en una arteria vital para el comercio, conectando a China con el resto del mundo. La capital Tang, Chang'an, era una metrópolis cosmopolita, hogar de comerciantes, académicos y diplomáticos de toda Asia. Una era de esplendor cultural y económico. La dinastía Tang, a pesar de su grandeza y logros, eventualmente sucumbió al patrón cíclico de auge y caída dinástico que caracterizó gran parte de la historia china. Conflictos internos, corrupción, rebeliones campesinas y presiones militares de grupos nómadas debilitaron gradualmente al gobierno central Tang. A principios del siglo X, el otrora poderoso imperio Tang se fragmentó en reinos rivales, marcando el comienzo del período de las 5 dinastías y los 10 reinos. Esta era de división, aunque relativamente corta, fue testigo de un resurgimiento del regionalismo y una intensa competencia por el poder. En medio del caos, surgieron varias familias poderosas, cada una compitiendo por el control del imperio fragmentado. Las 5 dinastías, ubicadas en el norte, se sucedieron rápidamente, cada una con una duración de solo unas pocas décadas. En el sur surgieron 10 reinos más estables, cada uno con su propia cultura y estructura política distintivas. Este período de desunión, aunque tumultuoso, no estuvo exento de logros culturales. La fragmentación del poder político condujo a una descentralización del patrocinio artístico, fomentando estilos e innovaciones regionales. La imprenta, inventada durante la última dinastía Tang, se utilizó más ampliamente, lo que llevó a la difusión de la literatura y el conocimiento. Sin embargo, el anhelo de unidad y estabilidad se mantuvo fuerte entre los chinos. El caos y la disrupción económica causados por la guerra constante y la inestabilidad política crearon un anhelo por una autoridad central fuerte que pudiera restaurar el orden y la prosperidad. Este deseo de unificación allanó el camino para el surgimiento de una nueva dinastía, la Song, que una vez más uniría a China bajo un solo gobierno. La dinastía Ming, fundada en 1368 por Zhu Yuanzhang, marcó un punto de inflexión en la historia de China.
representó la restauración del gobierno nativo chino después de casi un siglo de dominación mongola bajo la dinastía Yuan. Zhu Yuanchang, quien tomó el nombre de reinado Hongwu, fue un gobernante astuto y ambicioso. Expulsó a los mongoles, reunificó China y estableció un gobierno centralizado basado en los principios confucianos. Implementó reformas agrarias, redistribuyó tierras a los campesinos y revivió el sistema de exámenes del servicio civil para asegurar una burocracia meritocrática. Los primeros emperadores Ming se embarcaron en proyectos ambiciosos para reconstruir el país y restaurar su antigua gloria. Repararon el deteriorado Gran Canal, construyeron nuevos sistemas de riego y fomentaron la producción agrícola. También reconstruyeron ciudades, templos y palacios, dejando un legado de impresionantes logros arquitectónicos. Bajo la dinastía Ming, China experimentó un periodo de prosperidad económica y florecimiento cultural. El comercio exterior floreció, con comerciantes chinos navegando hacia el sudeste asiático, la India e incluso la costa este de África. La corte Ming patrocinó las artes y la literatura, lo que llevó a un renacimiento de la cultura tradicional china. La dinastía Ming también fue testigo de importantes avances tecnológicos, particularmente en la construcción naval y la navegación. El emperador Yongle encargó una serie de expediciones marítimas dirigidas por el renombrado almirante Zheng He. Estas expediciones, que involucraron flotas masivas de barcos, navegaron a través del Océano Índico, llegando hasta la costa este de África. Estos viajes mostraron la destreza naval de China y establecieron vínculos comerciales con tierras lejanas. El legado de la dinastía Ming es de restauración, innovación y florecimiento cultural. Sombras de la ciudad prohibida. La decadencia Ming. La dinastía Ming, a pesar de sus éxitos iniciales, gradualmente sucumbió a debilidades internas y presiones externas. Los últimos emperadores Ming, cada vez más aislados dentro de la ciudad prohibida, se desconectaron de las realidades de gobernar un vasto imperio. Las facciones de la corte y las intrigas de los eunucos socavaron la eficacia del gobierno central. La corrupción se volvió desenfrenada, agotando el tesoro imperial y erosionando la confianza pública. Los desastres naturales, incluyendo inundaciones, sequías y hambrunas, exacerbaron la difícil situación del campesinado, lo que llevó a disturbios y rebeliones. La decadencia de la dinastía Ming coincidió con el surgimiento de nuevas amenazas en sus fronteras. Los manchúes, un pueblo nómada de Manchuria, se unificaron gradualmente bajo un líder fuerte, Nurasi, y plantearon un desafío militar creciente a los Ming. Los manchúes aprovecharon las debilidades internas de los Ming, lanzando incursiones en territorio Ming y expandiendo gradualmente su control sobre el noreste. Internamente, la dinastía Ming enfrentó una serie de levantamientos campesinos alimentados por las dificultades económicas, la corrupción del gobierno y el malestar social. Una de las rebeliones más significativas fue liderada por Li Zicheng, quien capturó la capital, Pekín, en 1644, lo que llevó al último emperador Ming a suicidarse. La caída de Pekín ante los rebeldes de Li Zicheng marcó el final de la dinastía Ming, pero no puso fin a la agitación. Los manchúes, aprovechando la oportunidad, se aliaron con un general Ming, Wu Sangui, y derrotaron a las fuerzas de Li Zicheng. Los manchúes luego entraron en Pekín, reclamando el mandato del cielo y estableciendo la dinastía Qing, la última dinastía imperial en gobernar China. Un tapiz de tradiciones. La cultura china, un rico tapiz tejido durante milenios, es una mezcla vibrante de tradición y modernidad. Formada por su vasta geografía, diversos grupos étnicos y una larga historia, la cultura china se caracteriza por un profundo respeto por el pasado. En el corazón de la sociedad china se encuentra la unidad familiar. La piedad filial es una piedra angular de la ética confuciana. La veneración ancestral está profundamente arraigada en la cultura china. La sociedad china valora mucho la educación y la erudición. La tradición confuciana enfatiza la búsqueda del conocimiento. El arte chino refleja la rica herencia cultural del país. Las formas de arte chinas encarnan una profunda conexión con la naturaleza.
La pintura tradicional china refleja una reverencia por el mundo natural. La literatura china cuenta con un vasto y diverso cuerpo de trabajo. Desde las obras filosóficas de Confucio hasta las novelas clásicas, la literatura china ofrece profundas perspectivas. Un festín para los sentidos. La comida china. La comida china, famosa en todo el mundo por su variedad, sabor y arte, es una parte esencial de la cultura china. Con una historia de miles de años, la comida china se ha convertido en una tradición culinaria compleja y sofisticada. Desde los picantes platillos de Sichuan hasta el delicado dim sum cantonés, la comida china ofrece una tentadora variedad de sabores y texturas. El uso de ingredientes frescos de temporada es primordial, con un énfasis en equilibrar sabores, texturas y colores. El arroz, un alimento básico en China durante milenios, forma la base de muchas comidas chinas. Los fideos, hechos de trigo, arroz o frijoles mung, son otro alimento básico popular. La comida china también es famosa por su uso de una amplia variedad de verduras, carnes, aves, mariscos y tofu. Entre los platillos chinos más icónicos se encuentran el pato Pekín, con su piel crujiente y carne suculenta, el pollo kung pao, un platillo picante de Sichuan con pollo en cubos, cacahuates y chiles, y el mapo tofu, un platillo picante de Sichuan con tofu suave, carne de cerdo molida y una salsa sabrosa. Más allá de sus delicias culinarias, la comida china a menudo está impregnada de significados simbólicos. Por ejemplo, las empanadas, que a menudo se comen durante el Año Nuevo lunar, simbolizan la riqueza y la prosperidad. Los fideos, que representan la longevidad, a menudo se sirven en las celebraciones de cumpleaños. La comida juega un papel central en la cultura china, uniendo a las personas para comidas y celebraciones compartidas. La danza del dragón, festivales y celebraciones. Los festivales chinos, celebraciones vibrantes y llenas de color, nos dan una probadita de la rica cultura de China. Con raíces en antiguas tradiciones, estos festivales marcan ocasiones importantes a lo largo del año. El Año Nuevo Lunar es el festival más importante del calendario chino. Marca el inicio de un nuevo año según el calendario lunisolar. Las casas se adornan con faroles rojos y los niños reciben sobres rojos llenos de dinero. El Festival del Bote del Dragón conmemora la vida del poeta Qu Yuan. Las carreras de botes de dragón son lo más destacado del festival. Se reúnan bajo la luna llena. El Festival de los Faroles marca el final de las festividades del Año Nuevo Lunar. Faroles intrincadamente diseñados se exhiben en casas, templos y espacios públicos. Ofrecen una ventana que han moldeado la sociedad china. Guardianes del Imperio. La Gran Muralla China. Serpenteando a través de montañas, desiertos y llanuras, la Gran Muralla China es un símbolo de la ambición humana y la lucha por la seguridad. Construida por diferentes dinastías, comenzó en el período de los reinos combatientes y fue unificada por Qin Shi Huang. Su objetivo era proteger el imperio de los nómadas Xiongnu. Hoy, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y un recordatorio de la historia de China. Esplendor imperial e historias ocultas. La ciudad prohibida. En el corazón de Pekín se encuentra la ciudad prohibida, un lugar de poder imperial e intriga. Construida por la dinastía Ming en el siglo XV, sirvió como sede del poder imperial durante más de 500 años. Rodeada por un foso y una muralla de 32 pies de altura, es una obra maestra de la arquitectura tradicional china. Hoy, la ciudad prohibida, ahora Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrece una mirada a un mundo desaparecido de esplendor imperial. El dragón despierta. El ascenso de China como potencia global. El siglo XX fue un periodo turbulento para China, marcado por la revolución, la guerra y una profunda agitación social y política. La dinastía Qing colapsó en 1911, poniendo fin a siglos de gobierno imperial. China se encontró luchando por definir su lugar en un mundo que cambiaba rápidamente. En 1949 surgió la República Popular China, liderada por Mao Zedong.
Esto marcó una nueva era para China, definida por la ideología socialista. Las décadas siguientes fueron una época de progreso y dificultades. El gran salto adelante condujo a una hambruna generalizada y a una dislocación económica. La revolución cultural resultó en una persecución generalizada y un caos social. Desde finales de la década de 1970, China se embarcó en un camino de reforma económica. Abrazando políticas orientadas al mercado, China experimentó un periodo sin precedentes de crecimiento. Millones de personas salieron de la pobreza, y China se convirtió en una potencia manufacturera mundial. Este milagro económico transformó la posición de China en el escenario mundial. China emergió como un actor importante en los asuntos globales, sintiendo su influencia en la economía, la política y la tecnología. El ascenso de China como potencia global ha remodelado el equilibrio mundial de poder. Navegando el nuevo milenio, retos y oportunidades. Al entrar China al siglo XXI, se enfrenta a un conjunto único de retos y oportunidades. El deterioro ambiental, la desigualdad de ingresos y una población que envejece son preocupaciones apremiantes que requieren soluciones innovadoras. En el escenario global, China está jugando un papel cada vez más firme, proyectando su influencia a través de la inversión económica, proyectos de infraestructura como la iniciativa de la Franja y la Ruta, y una creciente presencia militar. La forma en que China elija ejercer su nuevo poder tendrá profundas implicaciones para la estabilidad y la seguridad mundiales. A pesar de los desafíos, el futuro de China sigue siendo brillante. El éxito continuo de China dependerá de su capacidad para equilibrar el crecimiento económico con el progreso social, para navegar relaciones geopolíticas complejas y para adoptar la innovación al tiempo que preserva su identidad cultural única. La historia de China todavía se está escribiendo. Su viaje desde las antiguas dinastías hasta convertirse en una potencia mundial es un testimonio de la resiliencia y el ingenio de su gente. El mundo observa con anticipación cómo China continúa evolucionando. Sus decisiones dan forma no solo a su propio destino, sino al futuro de nuestro mundo interconectado.